El aire en el cementerio de San Gregorio siempre tenía ese aroma a tierra húmeda y madera podrida. Para cualquiera que pasara por ahí, era solo un lugar lleno de tumbas y lápidas cubiertas de musgo. Pero para Tomás, ese espacio era casi un segundo hogar. Durante 20 años había trabajado allí, cavando fosas, acomodando nichos y asegurándose de que los muertos descansaran en paz. O al menos, así era antes. Últimamente, las cosas habían cambiado. Al principio, apenas notó las pequeñas señales: una lápida mal puesta, una sombra que parecía moverse entre los mausoleos cuando no había viento. Pero cuando empezaron a aparecer tumbas abiertas, la sensación de inquietud se transformó en algo más oscuro. No eran robos comunes, nadie se llevaba pertenencias ni joyas. Lo que encontraban eran ataúdes vacíos, con las ropas aún dentro, intactas, como si algo hubiera tomado solo los huesos y dejado el resto. «Esto no es normal», murmuró Tomás para sí mismo, limpiándose el sudor de la frente con la manga de su camisa. Intentó convencerse de que eran animales, quizás perros callejeros hambrientos. Pero en lo profundo de su mente sabía que ningún animal haría algo así. Los rumores no tardaron en correr por el pueblo. Algunos decían que eran ladrones de cadáveres, otros que el cementerio estaba maldito, y los más viejos aseguraban que los muertos estaban reclamando algo que les pertenecía. Pero Tomás no creía en historias de miedo, al menos hasta esa noche. Mientras revisaba el cementerio antes de irse, escuchó un sonido. Era sutil, como el roce de algo arrastrándose entre la hierba. Se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor, tratando de encontrar el origen del ruido, pero no vio nada. Solo las lápidas, inmóviles, frías, bajo la luz de la luna. Dio un paso adelante, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Tal vez era solo su imaginación, tal vez estaba cansado, pero entonces lo volvió a oír. Un crujido. No era un animal, no era el viento, era algo más, algo que no debería estar ahí. Y justo cuando iba a girarse para salir del cementerio, una voz baja y temblorosa lo llamó desde la oscuridad. «Tomás, ¿oíste eso?» Era Pedro, uno de los sepultureros. Estaba a unos metros de él, medio escondido detrás de una lápida, sujetando la pala con ambas manos como si fuera un arma. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos como platos. Y fue entonces cuando Tomás supo que no era solo su imaginación. Algo estaba realmente mal en el cementerio de San Gregorio, algo que los estaba observando. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Pedro no era un hombre fácil de asustar. Llevaba casi una década trabajando en el cementerio, acostumbrado al silencio sepulcral y a la soledad de la noche. Pero ahora su respiración era entrecortada, sus manos temblaban alrededor del mango de la pala y sus ojos se movían de un lado a otro, como si esperara que algo saliera de entre las tumbas. «Dime que tú también lo escuchaste», susurró Pedro sin atreverse a moverse. Tomás asintió lentamente. No quería admitirlo, pero había algo en el aire, una presencia pesada, casi asfixiante, como si el mismo cementerio estuviera conteniendo la respiración. El viento sopló de repente, levantando hojas secas y esparciendo polvo entre las lápidas. Tomás se giró rápidamente, convencido de que había visto una sombra moverse entre los mausoleos. Pedro también la notó. «Allá», murmuró, señalando hacia una de las tumbas más antiguas, donde la luz de la luna apenas alcanzaba a iluminar. Por un instante todo quedó en silencio. Ni un grillo, ni el ulular de una lechuza, ni el lejano sonido de la plaza del pueblo, nada. Y entonces el ruido volvió. Era un susurro, bajo, arrastrado, como si alguien estuviera murmurando justo detrás de ellos. Tomás sintió el pulso acelerarse. Pedro
apretó la mandíbula, tragando saliva con dificultad. «No estamos solos», dijo con un hilo de voz. Tomás quiso responder, pero algo más llamó su atención. Entre la brisa nocturna, un olor extraño flotaba en el aire. No era el aroma común de la tierra mojada o de las flores secas dejadas por los visitantes. Era algo más profundo, más denso, un hedor a putrefacción. Pedro lo sintió también. Arrugó la nariz y dio un paso atrás. «Esto no es normal», susurró. Tomás respiró hondo, tratando de mantener la calma. Lo más lógico sería que algún animal hubiera desenterrado algo. Tal vez un perro callejero. Sí, tenía que ser eso. Pero entonces algo crujió detrás de ellos. Pedro giró la cabeza tan rápido que casi dejó caer la pala. Su expresión se congeló en puro terror. «Tomás», dijo, con la voz apenas audible. Tomás siguió la dirección de su mirada. Apenas a unos metros de distancia, una sombra se movía entre los sepulcros. Era alta, encorvada, deslizándose lentamente como si flotara sobre el suelo. No se escuchaban pasos, solo un leve murmullo, como si hablara en un idioma que ninguno de los dos entendía. Pedro dio un paso atrás, tropezando con una lápida. Tomás sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que retumbaba en sus oídos. Y entonces la sombra se detuvo. Se quedó inmóvil, como si hubiera notado su presencia. Y lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia ellos. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ver el rostro de la sombra, pero había algo en la forma en que los miraba, en la quietud con la que se mantenía de pie, que le hizo sentir un terror primitivo, visceral. Pedro apretó la pala con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Nos vio», susurró, sin apartar la mirada. La sombra no se movió, pero la sensación de ser observados se intensificó. Algo dentro de Tomás gritaba que corriera, que no debía quedarse ahí, pero sus piernas no respondían. El aire a su alrededor se sentía pesado, denso, como si la misma noche se hubiese congelado en el tiempo. Y entonces el viento sopló de golpe, levantando polvo y hojas secas entre las tumbas. En un parpadeo, la sombra desapareció. Tomás y Pedro intercambiaron una mirada. Ninguno de los dos quería ser el primero en hablar. Pedro respiraba agitadamente, con el pecho subiendo y bajando de forma errática. Tomás se pasó una mano temblorosa por la cara, tratando de convencerse de que lo que acababan de ver no era real. Pero lo era, y esa misma noche los rumores comenzaron a recorrer el pueblo. En la tienda de don Efraín, en la cantina de don Alfredo, en la iglesia durante la misa de la mañana. Todos hablaban del cementerio de San Gregorio. «Algo anda mal ahí», decían los más ancianos con el ceño fruncido. «Los muertos están inquietos», murmuraba doña Marta, la curandera del pueblo, mientras encendía una vela en la puerta de su casa. «Quien perturba a los difuntos carga con su peso». En la cantina, los hombres bebían y contaban historias. Algunos aseguraban haber oído voces en la noche, otros que habían visto figuras moviéndose entre las tumbas. «Yo juro por Dios que vi algo», dijo Pedro con la voz tensa. Era una sombra grande, no caminaba, se deslizaba. «¿Estás diciendo que viste un fantasma?», preguntó Ramiro, el herrero del pueblo, frunciendo el ceño. Pedro apretó la mandíbula, inseguro de cómo explicarlo. «No sé qué era, pero no era algo bueno». Las miradas alrededor de la mesa se volvieron serias. Nadie se atrevió a reírse. Afuera, el viento sopló con fuerza, haciendo crujir la madera de la puerta. La historia ya era lo suficientemente escalofriante, pero el miedo se convirtió en verdadero pánico cuando apenas unos días después un hombre desapareció. Don Matías, el sepulturero más viejo del pueblo, un hombre terco, de casi 70 años, que nunca faltaba a su trabajo. Nunca, hasta esa mañana. Cuando fueron a buscarlo al cementerio,
Solo encontraron su pala, tirada en el suelo, justo al lado de una tumba abierta. Pero su cuerpo no estaba. Y nadie, absolutamente nadie, quiso averiguar qué había pasado con él. El cementerio de San Gregorio se sentía más frío que de costumbre. No era el clima, era algo más, algo que estaba ahí, en el aire, en la forma en que los árboles crujían con el viento y en la manera en que el silencio se extendía entre las tumbas, pesado, opresivo. Tomás se quedó mirando la pala de don Matías. La madera del mango estaba astillada, como si la hubiera sujetado con fuerza antes de soltarla. A su lado, la tierra de una tumba había sido removida, pero no con la precisión de una excavación. Era un hoyo torcido, desordenado, como si alguien o algo hubiera estado escarbando con desesperación. Pedro se inclinó para ver mejor, pero algo en el aire le hizo detenerse. Un olor pútrido, denso, casi insoportable. ¿Sientes eso?, murmuró, cubriéndose la nariz con la manga. Tomás asintió, sintiendo el estómago revolverse. No era un olor común. No era solo tierra removida ni madera podrida. Era algo más profundo, más antiguo. Y lo peor de todo, no había señales de don Matías. No había sangre. No había huellas. Como si el sepulturero se hubiera desvanecido en la nada. La noticia recorrió el pueblo como fuego en hierba seca. «Se lo llevaron», murmuraban los ancianos, haciendo la señal de la cruz. «Quien juega con los muertos paga el precio». La gente dejó de ir al cementerio. Nadie quería acercarse después del atardecer. Los niños eran llevados a casa más temprano y hasta los perros callejeros parecían evitar la zona. Tomás trató de mantenerse racional. Quiso pensar que don Matías simplemente se había ido, que tal vez había sufrido un accidente y estaba en algún otro lado. Pero la verdad era que nadie desaparece así. Y entonces vino el golpe final. Esa noche, Tomás estaba en su casa, sentado en la mesa con una taza de café entre las manos. No podía dormir. No dejaba de pensar en el cementerio, en la tumba abierta, en la sombra que había visto días atrás. Y en el hecho de que, a pesar de todo, el olor aún seguía impregnado en su ropa. El silencio de su hogar era tranquilizador, hasta que un sonido lo sacó de sus pensamientos. Un golpe seco. Tomás frunció el ceño. Parecía venir del patio trasero. Se levantó, caminando con cautela hasta la ventana. Movió ligeramente la cortina y miró hacia afuera. No había nada. Suspiró y se apartó de la ventana. Seguramente era su imaginación jugándole una mala pasada, pero justo cuando iba a volver a la mesa, algo crujió detrás de él. Un escalofrío le recorrió el cuerpo entero. No estaba solo en su casa, y entonces, muy cerca, en la quietud absoluta de la noche, escuchó un murmullo, bajo, arrastrado, como si alguien lo estuviera llamando por su nombre. Tomás sintió cómo el aire se volvía más denso, más pesado. Su piel se erizó al escuchar aquel murmullo, susurrante, como si alguien estuviera de pie justo detrás de él. Se giró de golpe con el corazón martillando en su pecho, pero no había nada, solo el silencio espeso de su propia casa. Respiró hondo, tratando de calmarse. Quizás era su mente jugándole una mala pasada. Quizás estaba demasiado cansado, pero en el fondo sabía que no era eso. Algo estaba siguiéndolo. No podía quedarse de brazos cruzados. A la mañana siguiente, se reunió con Pedro, Marcos y Juan en la cantina del pueblo. Sus rostros reflejaban la misma fatiga y el mismo miedo que él sentía. Ninguno de ellos había dormido bien. «Esto no puede seguir así», dijo Tomás, apoyando las manos sobre la mesa. «Algo está pasando en ese cementerio, y si no hacemos algo, nadie va a querer acercarse ahí nunca más». Pedro apartó la vista, removiendo el café en su taza con un gesto tenso. «¿Y qué propones?», preguntó Marcos, entrecerrando los ojos. «¿Llamar a la policía? Porque dime, Tomás, ¿qué les vamos a decir?» «Buenas tardes, oficial.
Hay algo en el cementerio que roba huesos y desaparece gente. Tomás apretó la mandíbula. Sabía que la policía no les creería. Nadie lo haría. Si queremos respuestas, tendremos que buscarlas nosotros, dijo con firmeza. Juan frunció el ceño. ¿Quieres quedarte en el cementerio de noche? Sí, afirmó Tomás. Si lo que sea que está haciendo esto vuelve a aparecer, estaremos ahí para atraparlo. Esa noche, cuando la última luz del pueblo se apagó y el silencio nocturno se extendió por las calles, los 4 hombres entraron al cementerio de San Gregorio. La luna, pálida y distante, apenas iluminaba las lápidas. La neblina cubría el suelo, moviéndose lentamente como un velo espectral. Todo estaba tan quieto que hasta el sonido de sus propios pasos sobre la tierra les resultaba ensordecedor. Nos escondemos y esperamos, susurró Tomás, señalando algunas tumbas grandes donde podrían cubrirse. Con el machete en mano, Marcos se acomodó detrás de una lápida. Pedro y Juan hicieron lo mismo, tratando de controlar su respiración. Tomás, en cambio, permaneció al borde del camino, con los ojos fijos en las tumbas más antiguas. El tiempo transcurrió lento. El viento sacudía las ramas de los árboles y las sombras danzaban con la tenue luz de la luna. Y entonces se hizo el silencio absoluto. Los grillos dejaron de cantar. El viento se detuvo, Pedro tragó saliva y luego el sonido llegó. Un farfullar bajo, un arrastrar de pies sobre la tierra. Y a unos metros, justo al lado de una tumba abierta, una figura oscura emergió de entre las sombras. Tomás contuvo la respiración. Había caído en la trampa. Pero, ¿y si ellos también lo habían hecho? Tomás sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda al ver la figura moviéndose entre las tumbas. Era alta, encorvada, con los hombros caídos como si cargara un peso invisible sobre ellos. Se deslizaba con pasos lentos, meticulosos, como si estuviera segura de que nadie la observaba. Pero lo más inquietante no era su andar. Era el enorme costal que llevaba en el hombro. El saco era grueso, de tela oscura, y estaba hinchado, como si dentro llevara algo pesado. A cada paso, un leve sonido seco se escuchaba, un golpeteo hueco. Tomás sintió su estómago retorcerse. No necesitaba mirar dentro para saber lo que cargaba esa cosa. «Dios mío», murmuró Pedro, casi sin voz. Nadie se movió, nadie respiró. El extraño llegó hasta una tumba recién abierta. Se arrodilló junto a ella y, con movimientos torpes, comenzó a escarbar la tierra con las propias manos. No con una pala, con las manos desnudas. El sonido de los dedos hundiéndose en la tierra húmeda y removiendo los restos del ataúd les revolvió las entrañas. «No es un ladrón común», susurró Marcos apretando los dientes. Tomás lo sabía. Esto no era un simple saqueador de tumbas. Esto era otra cosa. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Apretó la mandíbula. No podían quedarse ahí observando. Habían venido para atrapar a lo que fuera que estaba profanando el cementerio. «Ahora», susurró, levantando la mano. Todos se prepararon. Pedro apretó la pala. Marcos alzó su machete. Juan respiró hondo. Y entonces los 4 saltaron al mismo tiempo. «¡Detente ahí, maldito!», gritó Tomás. El extraño giró la cabeza de golpe. No deberían haberlo visto. No deberían haber estado allí. Lo supieron en el instante en que aquel ser los miró. Sus ojos eran pozos vacíos, profundos, oscuros como la misma muerte. Su piel era pálida, pegada a los huesos, seca, como un cadáver al que le hubieran robado la vida hacía mucho tiempo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue su sonrisa. Una sonrisa lenta, anormal, con los labios estirándose demasiado, como si su rostro no estuviera hecho para ese gesto. Ninguno de ellos pudo moverse. El frío en el aire se volvió insoportable. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, y entonces la figura dejó caer el costal al suelo.
El golpe seco retumbó en el silencio de la noche. Algo rodó fuera del saco y golpeó la tierra. Un cráneo humano. Pedro dio un paso atrás, con los ojos desorbitados. ¡No! ¡No puede ser! La figura inclinó la cabeza, observándolos con diversión, como si estuviera disfrutando de su terror. Tomás sintió que la garganta se le cerraba. Habían encontrado a lo que estaban buscando, pero la pregunta era: ¿quién atrapó a quién? El aire se volvió denso, pesado, como si algo invisible estuviera apretando los pulmones de Tomás y sus compañeros. Nadie se movió, nadie habló. El cráneo que había rodado fuera del costal brillaba pálido bajo la luz de la luna. Era viejo, amarillento, con marcas que parecían haber sido hechas a propósito, como si alguien hubiera tallado símbolos en su superficie. Pedro tragó saliva, con las manos temblorosas sobre la pala. ¿Qué demonios es esto? La figura permaneció inmóvil por un momento, con la cabeza levemente inclinada, observándolos con aquella sonrisa imposible. Y entonces habló. «Solo tomo lo que me pertenece». Su voz no sonaba natural. No era ronca ni grave. Era hueca, como si viniera de un lugar muy lejano, como si no perteneciera a ese mundo. El miedo escaló por la columna de Tomás, pero trató de aferrarse a la razón. «¿Quién eres?», preguntó con la mandíbula tensa. El hombre, si es que podía llamarse así, no respondió de inmediato. Su sonrisa se amplió, mostrando unos dientes amarillentos y desiguales. «Ustedes ya saben quién soy». Pedro dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. «Esto no puede estar pasando». Marcos, con los músculos en tensión, levantó el machete. «No me importa quién seas, desgraciado», gruñó. «Vas a dejar de saquear estas tumbas». El ser no reaccionó, no mostró miedo ni sorpresa, solo se quedó allí, observando, como si la amenaza le divirtiera. «Los muertos no se quejan», susurró. Tomás sintió que el estómago se le retorcía. Ese hombre, esa cosa, no estaba preocupada por ellos, no tenía miedo, porque sabía algo que ellos no. Y entonces, el silencio del cementerio se hizo aún más profundo. El viento cesó. Las ramas de los árboles dejaron de moverse. El aire mismo pareció detenerse, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Y fue en ese momento que Tomás lo entendió. No era un simple ladrón. No era un loco profanador de tumbas. Era el guardián de los huesos, un ser que no solo tomaba los restos de los muertos, sino que los reclamaba como suyos. Pedro sintió un temblor en las piernas y tuvo que apoyarse en la pala para no caer. «Nosotros tenemos que irnos», susurró, sin apartar la mirada del guardián. Pero ya era demasiado tarde. El ser inclinó la cabeza, su expresión aún más retorcida, y con un tono casi divertido, como si disfrutara del pánico en sus rostros, dijo una sola cosa: «Ustedes creen que me atraparon». El aliento de Tomás se quedó atrapado en su pecho. «Pero yo nunca he estado preso». Y en ese instante las luces de las linternas parpadearon y se apagaron. La oscuridad los devoró. La oscuridad cayó sobre ellos como un manto espeso y helado. Tomás sintió su respiración entrecortada, su pecho subiendo y bajando con rapidez, mientras el frío se filtraba hasta sus huesos. No podía ver nada, no podía escuchar nada, solo un vacío absoluto. Entonces, un sonido rompió el silencio, algo arrastrándose sobre la tierra. Tomás quiso moverse, pero sus piernas no respondieron. La falta de luz lo hacía sentir como si hubiera sido tragado por la nada. «Prendan las linternas», susurró Pedro con desesperación. Sus manos temblaban al tratar de encender la suya. Marcos y Juan hacían lo mismo, murmurando maldiciones en voz baja. Tomás sintió el sudor frío resbalando por su cuello. Y entonces la primera linterna se encendió. El haz de luz iluminó el suelo y reflejó algo que ninguno de ellos quería ver:
Los huesos ya no estaban quietos, se movían, los fémures temblaban levemente, los cráneos giraban como si intentaran acomodarse en posiciones que solo ellos entendían. Uno a uno, los restos dispersos por la tierra comenzaron a deslizarse, arrastrándose lentamente hacia el saco que el guardián de los huesos había dejado caer. «No», susurró Pedro con la voz quebrada. «No puede ser». Tomás sintió su pulso enloquecer. Sus manos sudorosas apretaron con fuerza la linterna y entonces escucharon la risa. Una risa baja, hueca, distorsionada. Un sonido inhumano. La luz de la linterna tembló en sus manos, pero cuando Tomás levantó la vista, el guardián ya no estaba donde lo habían dejado. Su cuerpo se había desvanecido, pero su voz aún resonaba entre las lápidas. Los huesos no pertenecen a los muertos. Los 4 hombres sintieron el mismo escalofrío recorriendo sus espaldas. El aire seguía espeso. La neblina se arremolinaba entre las tumbas como si algo invisible se moviera dentro de ella. Y entonces Pedro hizo lo que ninguno de ellos se atrevía a hacer. Se acercó al costal. «No lo hagas», murmuró Tomás, pero su voz apenas salió en un susurro. Pedro tragó saliva y con manos temblorosas estiró los dedos y tiró un poco de la tela. El olor lo golpeó primero. Pútrido, profundo, un hedor a muerte antigua, a descomposición impregnada en la tela misma del saco. La luz de la linterna iluminó el interior. Y dentro, los huesos estaban organizados, acomodados en un orden perfecto como si fueran piezas de un rompecabezas macabro. Pero había algo más, algo que no deberían haber visto. En el fondo del saco, entre los restos amarillentos y quebradizos, había un cráneo más nuevo. Uno que no debería estar ahí, uno que tenía una grieta reciente. Tomás sintió su garganta cerrarse. Ese no era un cráneo antiguo. Era el cráneo de don Matías, y eso solo significaba una cosa: el guardián de los huesos no había terminado. Apenas estaba comenzando. El cráneo de don Matías seguía allí, inmóvil entre los otros huesos, pero Tomás no podía dejar de mirarlo. Su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos estaban viendo. Pedro retrocedió tambaleándose, sintiendo el peso de la realidad aplastándolo. «No puede ser», murmuró con la voz rota. «Esto no puede ser real», pero lo era. Y entonces la risa volvió. Esa misma risa hueca, distorsionada, resonó en el aire, flotando entre las lápidas. Era un sonido imposible, inhumano, como si alguien tratara de imitar la carcajada de un hombre, pero sin saber cómo hacerlo. Tomás giró la linterna hacia la neblina, buscando el origen del sonido, pero lo único que encontró fue más oscuridad. «No está aquí», susurró Marcos, su voz temblorosa. Pero sí lo estaba. La tierra bajo sus pies vibró. Primero fue un leve temblor, apenas perceptible. Luego, la vibración se hizo más intensa, y de pronto los huesos esparcidos en el suelo comenzaron a moverse por sí solos. Uno a uno, las piezas se arrastraban como si fueran atraídas por una fuerza invisible. Cráneos rodaban lentamente, fémures se deslizaban entre la tierra húmeda, los huesos se reunían, estaban formando algo. «Esto no está pasando», susurró Juan sin poder apartar la vista. Pero sí estaba pasando, y entonces la risa cesó. Un susurro frío, casi un aliento en la nuca, recorrió el cementerio. Los huesos no pertenecen a los muertos. El cuerpo de Tomás se tensó. Su respiración era irregular, su piel erizada. Y luego lo vio. A unos metros de ellos, emergiendo de la neblina, la figura del guardián de los huesos apareció nuevamente. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, algo se levantaba desde la tierra, algo que no debía existir. Los huesos que habían estado esparcidos por el suelo ahora se ensamblaban, encajando en un esqueleto imposible. Se movían con una precisión antinatural.
como si obedecieran órdenes silenciosas. Y entonces el cráneo de don Matías se elevó en el aire y se encajó en la estructura ósea que se erguía frente a ellos. Marcos dejó escapar un grito ahogado. Esa cosa que estaban viendo, no era un cadáver revivido, era una aberración, algo que nunca debió despertar. El guardián sonrió, con esos labios secos y tensos que parecían estar al borde de desgarrarse. «Ahora entienden», murmuró con placer. Tomás quiso correr, quiso gritar, pero no pudo hacer nada, porque justo en ese instante el esqueleto completó su transformación y abrió los ojos. Dos pozos oscuros, infinitos, los miraban. Y entonces la criatura respiró. El aire se volvió irrespirable. No era solo miedo, era algo más, algo primitivo, una presencia que oprimía el pecho y helaba la sangre. Tomás sintió que el suelo bajo sus pies vibraba levemente, como si el cementerio entero estuviera despertando. El esqueleto que se había formado frente a ellos se enderezó por completo. Su cráneo, el mismo que había pertenecido a don Matías, se ladeó ligeramente como si estuviera acostumbrándose a su nuevo cuerpo. Sus huesos crujieron al moverse, pero no con torpeza, sino con propósito. Y luego respiró de nuevo. Tomás sintió su estómago retorcerse. Aquella cosa no era don Matías, no era un hombre vuelto a la vida, era algo más, algo que había estado esperando ese momento. El guardián de los huesos observó la escena con su eterna sonrisa cadavérica. Sus ojos vacíos se posaron sobre Tomás, Marcos, Pedro y Juan, estudiándolos con diversión. «Ahora lo entienden», susurró. «Los huesos nunca han sido de los muertos». El viento se alzó de golpe, azotando las lápidas con fuerza. Las velas que habían quedado encendidas en algunas tumbas parpadearon y se apagaron. Pedro tropezó hacia atrás con la respiración errática. «¡Nos vamos de aquí!», gritó Marcos, agarrando a Juan del brazo. Tomás apenas podía moverse, pero el instinto de supervivencia le gritaba que corriera. El guardián inclinó la cabeza y el esqueleto avanzó. El sonido de los huesos moviéndose, arrastrándose sobre sí mismos, hizo que a Tomás le diera un vuelco el corazón. Marcos reaccionó primero, alzó su machete y con un grito de desesperación corrió hacia la criatura. El filo de la hoja cortó el aire, pero nunca alcanzó su objetivo. Antes de que pudiera golpear, el guardián extendió una mano pálida y nudosa. Marcos se detuvo en seco, su cuerpo se tensó, sus músculos se endurecieron como si algo lo hubiera atrapado sin tocarlo, y luego, sin previo aviso, su pierna cedió. Un crujido sordo resonó en el aire, su hueso se había roto. Marcos cayó al suelo gritando de dolor. Pedro y Juan no esperaron más. Salieron corriendo sin mirar atrás. Tomás titubeó solo un segundo más, pero supo que quedarse significaba morir, así que corrió también. La policía llegó al cementerio al amanecer. Pedro, Juan y Tomás contaron todo lo que habían visto. Lo del esqueleto, lo del guardián, lo que le había pasado a Marcos. Pero cuando los oficiales recorrieron el cementerio, no había nada. Las tumbas estaban intactas, no había huesos esparcidos, no había rastros de que algo hubiera ocurrido, excepto por una cosa. Marcos estaba en el hospital con la pierna fracturada, y en el periódico de la mañana, en una esquina olvidada de la última página, había una pequeña nota. Prisionero sin identificar desaparece de la comisaría. La celda estaba cerrada, no hay señales de fuga. Tomás leyó la noticia una y otra vez, y esa noche, mientras trataba de dormir, un viento helado sopló por su ventana, y en la sombra de su habitación escuchó una risa baja, hueca, distorsionada. El guardián de los huesos nunca se había ido, solo estaba esperando.